Hola, buenos días a todos nuestros escuchas. Hoy estamos nuevamente con un capítulo de Psicotips ABC y tenemos con nosotros a la psicóloga experta. Si gustas presentarte para quienes aún no te conocen. Ok, gracias Diana. Bueno, pues yo soy Claudia Ibón, soy psicóloga clínica. Hace algún tiempo hice una estancia de investigación en el Instituto Nacional de Psiquiatría y actualmente, bueno, ejerzo la práctica privada con adolescentes y adultos y, bueno, hace un tiempo estudié una maestría en psicoterapia. Entonces, bueno, parte de lo que me dedico es trabajo con pacientes, en algún momento investigación, que algunos cursos. Muy bien, bueno, para quienes no sepan, en el capítulo pasado con nuestra psicóloga invitada platicamos sobre TDA. En esta ocasión vamos a hablar sobre el trastorno de la personalidad. Vamos a comenzar para que todos entendamos qué es el trastorno, que nos explique la psicóloga qué es realmente y cómo podemos a lo mejor identificarlo, y vamos a ir hablando más a fondo de esto. Ok, gracias Diana. De antemano agradecer la invitación para estar acá el día de hoy. Pues mira, los trastornos de la personalidad, vamos a ver que se refiere a un conjunto de diversos trastornos y de síntomas. Tenemos diversa cantidad de trastornos, como pudiera ser el trastorno límite de la personalidad, el trastorno antisocial, el trastorno narcisista, el trastorno evitativo. O sea, hay bastantes más. Algo que tienen en común este tipo de trastornos, que también es como a nivel muy general, es de que van a repercutir en la forma en que la persona se va a relacionar con los demás. Llámese amistades, en el trabajo, en la escuela, y de una manera bastante abrupta va a empezar a producirles malestar en cómo se relacionan. En algunos casos, no en todos, puede haber también conductas impulsivas, toda la parte de su expresión de afectos, de emociones, es común que sea intensa, aunque siempre hago la invitación de que, bueno, cada caso es distinto, pero por así decirlo, empiezan a tener conflicto en las relaciones. Y, por ejemplo, este tipo de trastornos, ¿cómo lo podemos ir identificando? Porque hablaste de diferentes, ¿no? ¿Cómo podemos identificar uno del otro? ¿O cómo podemos saber en qué momento la persona tiene TLP? Ah, ok. Mira, qué interesante que mencionas lo del famoso TLP, ¿no? Que es el trastorno límite de la personalidad. Hoy en día, no sé cómo lo has visto tú, Diana, en redes, etcétera, se habla mucho del famoso TLP. En la plática común con amistades, ¿no? Con amigos o personas que vienen al consultorio de, oye, yo pienso que tengo TLP. Y vamos a ver que como cualquier otra área o cualquier otro síntoma es una revisión cuidadosa, ¿no? El trastorno límite de la personalidad sí tiene ciertos síntomas, vamos a llamarle específicos, como lo pudiera ser un tema con el temor al abandono de una forma bastante intensa. Es decir, yo a cada rato siento este temor de que me va a abandonar mi pareja, alguien de mi familia, este compañero del trabajo, por ejemplo. Y entonces poco a poco, pues yo voy a intentar lidiar con esa parte, además de que hay mucha impulsividad, desde un consumo o abuso de sustancias. Esto también es muy común que pase, ¿no? En el TLP, consumo de sustancias y otras situaciones en que yo me puedo poner en riesgo, ¿no? Tal vez actividad sexual sin protección, hacer cosas sin que yo las planifique o piense en las consecuencias, son algunos ejemplos. Otra situación es de que algo que les cuesta mucho trabajo es tramitar duelos, ¿no? Es decir, una pérdida de un trabajo, de una pareja, de una persona querida, les cuesta mucho trabajo transitar por esa tristeza, vamos a llamarle, o ese enojo, ¿no? Porque cada quien los duelos los vivimos diferentes, pero les cuesta mucho trabajo y probablemente este dicho que conocemos tanto de que un clavo saca otro clavo, es súper común que lo apliquen, ¿no? Pues yo ya sabía que íbamos a terminar y casi casi que ya tenía el sustituto o a la sustituta, ¿no? Esto me gustaría como que hacer la connotación de que no es tal cual como que lo hagan moralmente por mal, ¿no? Sino que no hay esta capacidad de extrañar o de sentir la pérdida. Entonces, poco a poco en eso nos damos cuenta, entre otras cuestiones. Entonces, pues el TLP es algo que se habla mucho. Y bueno, la invitación es de que siempre acudan con el especialista, ¿no?
Entonces, bueno, en este caso, hablando solamente de este, porque como mencionaste, hay diferentes tipos que los vamos a ir viendo más adelante, pero en este caso, este tipo se genera a través de a lo mejor un trauma que vivió en la infancia de abandono, es lo que estoy entendiendo más o menos. Ok. No sé si sea lo correcto de que es como que no quieren revivir a lo mejor ese tipo de suceso y por eso a lo mejor no sé si de ahí empieza o de empiezan a desarrollar este tipo de trastorno. Ok, es súper interesante esto que tú comentas, porque sí se ha visto que influye algún trauma en la infancia, ¿no? Que el tema del trauma, que también es algo que hoy en día tal vez se habla un poquito más, vamos a ver que ahí depende de muchos factores, si yo lo vivo traumático o no. Casi siempre es común de que cuando hay un trauma, sí haya un elemento de algo sorpresa. Yo no lo esperaba que esto iba a suceder, ¿no? Y entonces, sí, en algunos casos hay un trauma que se presentó en la infancia, y esto es interesante porque ahí nos apoyamos también mucho de las neurociencias, ¿no? Que se ha visto que personas que viven situaciones de maltrato en la infancia, es muy común que tienen cambios a nivel neurobiológico. ¿Qué quiere decir esto? Pues de que el cerebro va a intentar moldearse para que uno siga sobreviviendo, ¿no? Si yo tenía experiencias muy tempranas de maltrato psicológico, maltrato verbal, físico, sexual, etcétera, hay áreas del cerebro, una de ellas es la amígdala, que entre lo que se va a encargar es las respuestas de huida, ¿no? Cuando dice me dio miedo esto y huí o me paralicé, en estas etapas tan tempranas, estas áreas del cerebro se empiezan a alterar. Entonces es muy interesante porque me gusta usar el término como que el cableado del cerebro empieza a modificarse, pues por ciertas experiencias que yo viví de forma crónica. Por eso a veces, ya cuando somos adultos, pues decimos, yo estaba en una situación que socialmente parecía tranquila, pero algo se activa y me empieza a dar mucho miedo, mucha angustia. Les puede llegar a dar ansiedad. Hay muchísima ansiedad, ajá, exactamente. Ujú. Es muy interesante porque, bueno, a lo mejor hay personas que tal vez pueden sí llegar a estar diagnosticadas y no saben realmente o piensan que son simplemente a lo mejor síntomas de que tienen cambios de humor muy Sí. repentinos o no saben a lo mejor cómo tranquilizarse o cómo sobrellevar ese tipo de trastorno. ¿Existe, por ejemplo, algún mito sobre, yo sé que estamos hablando del TLP, pero en general, mitos sobre, sobre este tipo de trastorno? Sí, qué bueno que tocas ahorita la cuestión de los mitos. Es súper común que en psicología, en psiquiatría, haya muchos mitos. Fíjate que el otro día una persona me hacía una pregunta que se me hizo muy interesante, de, oye, pero yo pensaría que alguien, no sé, con rasgos narcisistas, pues no la pasa mal, porque al menos la primera idea que uno tiene es como, pues se creen mucho, a cada rato devalúan a los demás. Entonces me decía, me cuesta trabajo pensar o creer que la pueda pasar mal a alguien así, ¿no? Y esto justamente es uno de los mitos que hay en estos temas de los trastornos de la personalidad. Si gustas más adelante abordaremos, por ejemplo, el tema con el narcisismo. Y sí, contestando a tu pregunta, esto pudiera ser un mito, ¿no? Esto sobre que no la pasan mal, y también de que pareciera algo a veces como sofisticado, con mucho glamour. Y esto te lo comento porque a veces cuando he estado en ciertos lugares, algunas clínicas de adicciones, etcétera, es como la parte de yo soy tal y tengo ese trastorno, ¿no? Es como ya la etiqueta. Parte de nuestro trabajo pues es ir viendo por qué en este caso la persona se sostiene de esa etiqueta, ¿no? Más allá de si sea un diagnóstico bien hecho o no. Ujú. Sí, porque creo que también esa parte de los diagnósticos, que ahorita vamos a tomar este tema, ahorita que mencionaste el diagnóstico, porque creo que es importante ahorita que la gente que nos está viendo también comprenda que, qué sucede cuando, por ejemplo, nos autodiagnosticamos y más ahorita con redes sociales, ¿no? Creo que Sí, ahorita por la plataforma TikTok creo que hay mucha información que es buena, pero a la vez es desinformación porque están este tipo de videos que dicen, bueno, te voy a dar una lista de actitudes o cosas que haces que tal vez tienes este tipo de trastorno o lo más común, ¿no? Tienes TDA, ¿no?
Pero en este caso, ¿qué tan mal es que nos autodiagnostiquemos? Porque, como platicamos, bueno, antes de empezar, es como si tú te autodiagnosticaras cuando estás enfermo, ¿no? Sí, ¿No? ok. Sí, mira, qué bueno que mencionas esta parte del autodiagnóstico, que hoy en día es poco frecuente que no pase. Hay tanto acceso a la información. Algo que pasa mucho con redes sociales, por ejemplo TikTok, que como no hay un filtro en que para que uno platique de cierto tema nos pidan una licencia o algo que compruebe que estamos hablando de algo, pues a lo mejor yo ahorita me puedo hablar de física cuántica sobre lo que según yo es y pues no tengo como que un argumento para hablar de ello, ¿no? Entonces, sí, esto lo veo mucho, sobre todo con adolescentes y adultos jóvenes. Siempre la invitación es de que se acerquen a, en este caso, especialistas, psicólogos, psicoterapeutas, psiquiatras, porque si no, digamos, con este acceso a la información, no todas las veces, pero sí es muy común que sean información errónea, muy, pues, distinta, entonces la persona llega muy desorientada sobre lo que casi jura que tiene y probablemente es algo distinto, ¿no? Entonces ahí siempre la invitación es de que se acerquen con el especialista en psicología, en psiquiatría, que le pidan su cédula profesional, eso es súper importante. Y eso también nos corresponde a nosotros como especialistas porque muchas personas no lo van a saber, ¿no? Y es lógico. Entonces, pues bueno, eso es importante. Sí, sí, porque bueno, también, por ejemplo, algo que me he dado cuenta es que creo también por la difusión que se le da y por también la manera en la que, como mencionas, jóvenes o adultos jóvenes toman este tipo de temas de salud mental y todo, se ve más o con más frecuencia el hecho de que las personas sean un poco más abiertas al respecto sobre sus trastornos, sobre a lo mejor alguna enfermedad, Sí, todo eso. Entonces, creo que también se vuelve como un, va a sonar muy, muy feo, pero creo que se vuelve como una moda que a lo mejor por el hecho de querer ser diferente o querer resaltar o decir, ah, bueno, yo tengo esta peculiaridad, que dices, bueno, a lo mejor la tengo, que al final de cuentas tú no sabes realmente si la tienes o no, y que tú no sabes si la persona que tiene este tipo de trastorno, claro. enfermedad, todo, realmente qué es lo que pasa, ¿no? Sí, y eso es muy común ahorita que lo abordas, porque mira, las personas somos seres sociales, necesitamos este sentido de pertenencia y a veces hoy en día con este fenómeno de lo en línea, del online, es mucho de, yo estoy en este grupo de personas con TLP o de personas con tal. El hecho me parece genuinamente lógico, ¿no? De pues tener contacto con personas que tienen cuestiones en común, si es que así es, porque muchas de ellas no tienen un diagnóstico, entonces es mucho esta parte y que afortunadamente son trastornos que se pueden tratar, se pueden trabajar de manera profesional y por ende, pues que la persona pueda tener relaciones personales más ricas, más profundas, con más textura, vamos a llamarle, porque algo que sucede mucho en varios de estos trastornos es de que sus relaciones tienden a ser muy superficiales. Les cuesta mucho trabajo intimar emocionalmente con los demás. Entonces, parte de nuestro trabajo en la terapia es poco a poco que puedan internamente tener más, una parte más extensa, ¿no? En sus relaciones. Y, por ejemplo, hablando ya un poco de los síntomas o algo que pudiese identificar, digo, para que todas las personas que nos están escuchando, digo, no para que se autodiagnostiquen, porque Mm, estamos hablando precisamente de eso, pero si en algún momento ustedes llegaran a tener algún rasgo, sienten que tienen alguno de estos rasgos, lo más recomendable es que se acerquen con personas como la invitada de hoy, que es experta en estos temas, para que ellos realmente les aclaren sus dudas. Pero en este caso, ¿qué tipo de síntomas podemos ver en este tipo de personas? ok, por ejemplo, retomando el tema del trastorno límite, decíamos que hay componentes de un temor intenso al abandono. Esto es complicado y lo platicábamos hace ratito, porque las personas en general sí necesitamos, a diferencia de otros mamíferos, sentirnos en presencia de alguien más, ¿no? Desde que nacemos. E incluso vamos creciendo y sí necesitamos tener esta mirada de quien nos cuide o de las parejas o de los amigos. Entonces,
Sí, desde mi punto de vista sería tomar este tema del abandono con pinzas, porque no, eso no quiere decir que alguien sin TLP pues no tenga un temor a ser abandonado, ¿no? A mí me parece que aquí la clave pudiera ser, por poner un ejemplo, que como a mí me cuesta mucho introyectar que aunque yo no vea a la persona, a mi amigo, a mi pareja, a, a alguien más, está conmigo, yo necesito que físicamente esté conmigo. Es decir, oye, me dijo que de tal se iba a ir al cine un rato, eh, y yo no puedo, porque hay una parte de mí que me dice qué tal que no regresa o que no lo ves, ¿sí? Y entonces a cada rato es esta parte de mándame tu ubicación en tiempo real, te hago una videollamada de sorpresa. Son ejemplos que obviamente llegan a consulta, porque hay una gran dificultad para yo procesar que aunque yo no te vea, no quiere decir que no estés conmigo, ¿sí? Como cuando somos muy chiquitos que decimos, mamá se fue, papá está allá, y uno entra en caos, es que no te veo. Poco a poco se espera que este niño chiquito tenga la capacidad de confiar, que sí, tal vez ahorita no te veo, pero yo sé que vas a regresar. Eso en muchos casos se da, afortunadamente, y en algunos no. Por eso las personas empiezan a desarrollar esta desconfianza de no puedo elaborar en mi mente que fue al cine y al rato lo voy a ver o mañana la voy a ver, ¿no? Y poco a poco pueden ir a estas situaciones más caóticas al grado de que a lo mejor, pues retomando un poco de estas experiencias que he tenido, pues hoy es que invitaron a tal a una fiesta, pues yo no quería que fuera, no se dio cuenta y la dejé encerrada, ¿no? Para que no se vaya. Entonces, fíjate qué dificultad hay para procesar esta parte de el abandono, ¿no? Sí, porque a lo mejor, no sé, dices, tienen problema con el abandono, pero ya al grado en el que se sienten inseguros de si realmente esa persona nunca los va a abandonar o si lo van a volver a ver y que a lo mejor todo esto desata muchas otras conductas porque empiezan a desarrollar una inseguridad sobre la persona, ¿no? Sí. Y por ejemplo, hablando del trastorno narcisista, en este caso siento que es un tema también interesante y creo que también, ¿no? Lo hemos visto en redes sociales, creo varios influencers inclusive han contado su experiencia con este tipo de personas y de cómo a lo mejor sus historias o lo que ellos pasaron les puede ayudar a ustedes para a lo mejor identificar a una persona narcisista, pero Ok. nada mejor que saberlo de un experto. Ah, ok. Mira, esto que tú comentas, sí, es muy cierto. Se habla mucho del ex narcisista o del novio narcisista. Y fíjate que es muy interesante porque, además que ahorita iremos platicando qué pudiera ser un rasgo narcisista ya hecho y derecho, pues también es mucho esta parte de las personas nos relacionamos con otros, no por coincidencia. Y algo que intentamos trabajar mucho en psicoterapia a través de una buena alianza terapéutica con la persona es, bueno, dentro de esta relación, ¿cuál fue tu papel? Sí, porque ahorita de repente se pone con mucho glamour de él es el narcisista o ella es la narcisista. Probablemente sí o no. Y el tema también es, bueno, ¿y qué hacía uno ahí en esa relación? ¿No? O sea, las relaciones tienen ganancias secundarias. A veces nos damos cuenta y a veces no. El trastorno narcisista de la personalidad, del cual también a veces se empieza a hablar mucho, pues hace alusión a diversas cuestiones, ¿no? Un ejemplo puede ser que yo necesito a cada rato ser aplaudida. Son personas que cuando le hablan a otro o a otra, pues parece que no le hablan a una persona, le hablan al público. Que todos me escuchen, pero no me interesa saber de ti, profundizar de, qué te gusta, quién eres. Son personas que le casi escupen a que los escuchen, ¿no? Eso es muy Es común. como, por ejemplo, el meme, ¿no? De esta película de Megamente donde Metroman le dice, y a ti, ciudadano promedio, ¿no? Ajá, sí, sí. Sí, como esta parte de lo promedio, entonces yo tengo esta cuestión de la superioridad, ¿no? Es muy común eso y les cuesta mucho trabajo justamente no depender de los demás. Aquí hay una paradoja porque no sé si a ti te ha tocado escuchar de personas de yo no dependo de nadie
Hoy en día se habla mucho de esto, más de una parte como muy pop, a mi parecer, de no hay que depender de nadie, hay que poner límites, que en parte me parece lógico, pero en otra parte se corre el riesgo de que entonces no aceptemos que las personas sí dependemos de los demás, del compañero del trabajo en una medida, ¿no? De mi pareja, de mis padres. Si se empieza a desviar esta parte de no, yo no dependo de nadie, pasa lo que hoy en día es muy común, que es esta parte del vacío. Me siento vacía, me siento vacío, hago esto pero no siento algo. Entonces, alguien con un narcisismo pues ya más potente, a cada rato va a decir esto, ¿no? Yo no dependo de la gente, por un propio temor a que pues sí depende, ¿no? Sí, y bueno, creo que ahorita pues ya tomamos algunos de los síntomas y algunas conductas y creo que está bien que las personas también se informen, por ejemplo, con temas que pues personas públicas tienen o cosas así, pero siempre y cuando también estas conductas no sean también, porque a lo mejor no sé, la persona lo hizo por despecho y dijo, ay, bueno, es que Ujú, mi ex es así, ¿no? claro, Pero siempre, bueno, si están en una situación en la que ustedes consideran que su novio, su pareja o inclusive algún familiar, porque los trastornos no solamente se limitan a un noviazgo, inclusive, bueno, en claro. este caso el trastorno narcisista no solo es en eso, sino que también puede existir en familias, ¿no? Sí, sí, es común. Porque fíjate, ahorita que comentas ay, lo de las familias, me parece importante mencionar que este tipo de trastornos o de estructuras, que le diríamos más en una perspectiva psicodinámica, sí tiene mucho que ver, a menos que se descarten componentes neurobiológicos, obviamente, es decir, que hay alguna afección a nivel cerebral que haga que la persona sea muy impulsiva, ¿no? O que algo pase en la cuestión de las emociones. Si descartamos que no sea algo neurobiológico que pasó con el cerebro, pues entonces ya cuando nosotros hacemos la historia clínica, que preguntamos un poquito cómo fue el tema de su crianza, sus relaciones, sí nos damos cuenta que este tipo de situaciones se gestan, vamos a llamarlo, en muchísimos casos por la cuestión del medio ambiente, de la familia, de las personas cercanas, ¿no? Entonces, eso es importante, eh, pues porque de ahí deriva la complejidad de esto. Son formas de operar, vamos a llamarle, que las personas llevamos años haciendo y entonces querer cambiarlas de un día a otro, pues bueno, va a requerir un proceso. Sí, claro. Y bueno, en este caso también, ¿qué tan frecuente es em, que existan este tipo de trastornos? Porque como comentábamos hace ratito, ¿no? Las personas son un poco más abiertas con el tema Sí. y creo que eso tal vez eleva los índices de personas que se acercan más a instancias Ujú. para tratarse, ¿no? Sí, es muy importante esto que acabas de comentar. Hoy en día, como se visibiliza un poquito más, pues podemos acudir en el mejor de los casos con el especialista o a una institución, a comparación de hace unas décadas, ¿no? Sí, sí. La prevalencia de estos trastornos, fíjate que varía mucho, porque revisando, digamos, la literatura, ¿no? En investigaciones que hacen, varía la prevalencia. Por ejemplo, en el 2022 sacaron una estadística muy interesante por parte del Instituto Nacional de Salud Mental de Estados Unidos y aproximadamente encontraron un 6.1% de prevalencia del trastorno límite de la personalidad. Aunque hay otros estudios que hablan de un 2%, o sea, ahí es muy complejo porque como sí depende mucho cómo hicieron el diagnóstico o a qué le llaman trastorno de la personalidad, sería esa parte. Pero digamos, por lo que he visto, sí oscila en entre un 1.8% a un 6 máximo, ¿no? Más o menos. Ujú. Y bueno, cómo se realizan este tipo de diagnósticos? ¿Es a través, por ejemplo, de igual de la misma sesión de terapia? A lo mejor se hace em, algunas pruebas o es solamente observación del mismo Ok. terapeuta, psicólogo. Mira, regularmente en este caso del trastorno, bueno, los trastornos de la personalidad, el diagnóstico es clínico, es decir, el especialista en psicología, en psicoterapia. Es común que nos lleve más de una sesión, más de una entrevista, bueno, pueden ser varias,
poco a poco ir determinando si sí pudieran ser rasgos meramente o hacia algo que pudiera ser algo de un llamado trastorno, que de por sí esta parte de los llamados trastornos tiene muchas críticas. Entonces, puede ser que lleve varias sesiones, nos basamos en la observación directa, en lo que la persona va platicando y hay ciertas, vamos a llamarle herramientas, que a mí me parece que va a depender un poco del enfoque terapéutico. Entonces, hay una, por ejemplo, que se llama la entrevista estructural para evaluar la personalidad. A mí me parece que es un gran recurso porque intentamos ir profundizando en cómo están las relaciones de esa persona. Porque si tal vez hace 2 sesiones me decía que esta persona era increíble, que se le hacía súper interesante, súper inteligente, ahorita que llevamos la 4ª sesión, ya me lo devaluó mucho. Me dice, no, de hecho se me hace súper aburrido, no tiene que aportarme. Toda esa parte ya las personas que nos dedicamos a esto le vamos a prestar mucha atención, porque algo que pasa mucho en estos trastornos es de que idealizan y devalúan, ¿no? Entonces, pero de una forma extrema. O sea, es muy interesante, pero hay que prestarle atención y entonces poco a poco ahí nos vamos a ir dando cuenta. Si se puede, incluso también consultamos a anteriores, si ya tuvo psicoterapias anteriores, es un antiguo psicoterapeuta o consultamos al psiquiatra, ¿no? Entonces va un poco por ahí. Y bueno, hablando de que se lleva como un seguimiento, ¿quiénes son los que pueden diagnosticar realmente este tipo de trastorno? ¿El terapeuta, el psiquiatra, el psicólogo? Ah, ok. Pues es compleja, ¿no? Tu pregunta y muy importante, porque fíjate, aquí tenemos a veces un problema por la regulación que hay o no de las profesiones en México y en otros países. Las personas que somos psicoterapeutas, sí es importante que antes hayamos estudiado psicología por diversos factores, ¿no? Pues para ver medianamente cómo funciona el cerebro, ver que hay cosas que sí son emocionales, pero otras que tienen que ver con una cuestión fisiológica, hormonal también, ¿no? Entonces, este tipo de diagnósticos o de temas es preferible que sí sean psicoterapeutas con cédula, que lo puedan tratar, o sea, que ya tengan este estudio y experiencia, y psiquiatras también que tengan experiencia y psiquiatras que conozco que, bueno, son psiquiatras, pero aparte tienen una maestría en psicoterapia, ¿no? Entonces ya tienen un panorama más amplio, más allá de la cuestión biológica. Entonces, esto es importante porque, abonado a esto que me platicas, estos trastornos de la personalidad en el tratamiento son complicados, son complejos, porque van a exigir de nosotros como psicoterapeutas, sí, ética profesional, porque este ejemplo que ahorita te platicaba de primero idealizó al novio o al compañero de trabajo y ya después de tantas sesiones, no, y es lo peor, es muy común que lo mismo van a hacer con nosotros. Y es decir, yo ya fui con 7 psicólogos, ninguno me sirvió, pues yo vengo contigo, ¿no? Y es común que a veces sea como de, fíjate que sí, yo creo que aquí está bien, creo que me estás ayudando mucho en las primeras sesiones, y va a llegar a un punto, no en todos los casos, pero sí es común que así como me idealizaron, me van a devaluar. Y yo tengo que estar preparada para eso. Si yo me lo tomo personal, contamino el tratamiento, o sea, si yo me engancho, entonces, toda esta parte sí me parece importante comentar que por eso los psicoterapeutas necesitamos supervisar nuestros casos, ¿sí? Tener un propio proceso de terapia personal y seguir estudiando, ¿no? Entonces, ahí me parece que con estos 3 cimientos podemos estar del otro lado para tratar estos casos y por ende ayudar a la persona que está confiando, ¿no? En nosotros. Sí, porque parece un tema muy difícil desde el punto en el que la persona empieza a devaluar, ¿no? De Sí. cómo yo, como, bueno, tú, en este caso, ¿no? Ujú. Como psicoterapeuta, puedo seguirle ayudando si después me devalúa o ya no quiere seguir conmigo el tratamiento. Entonces, Sí. creo que ese es un proceso muy complicado. Y bueno,
yéndonos un poco a lo que sería como, por ejemplo, la raíz, Ok, este tipo de trastornos, como hace rato mencionabas, ¿no? Todo va a depender a lo mejor del ambiente, de cómo se desarrolló, ok. pero a lo mejor, no sé, quisiera saber si este tipo de trastornos también son hereditarios o cómo es que se empiezan a formar. Bueno, ya hablábamos de que el ambiente es un factor importante, Sí. pero no sé si también tiene que ver algo hereditario de familia. O Ah, si ok. se han llegado a ver casos donde a lo mejor, no sé, el papá tiene TLP y el hijo tiene trastorno narcisista o así. Ah, ok. Fíjate que ahorita que comentas la parte como genética, vamos a llamarle, hay trastornos del neurodesarrollo como pudiera ser un déficit de atención e hiperactividad, un trastorno del espectro autista y otros trastornos como algunos tipos de esquizofrenia, algunos tipos de bipolaridad, que el componente genético es muy potente, ¿sí? De un 30, 35 hasta un casi 80%. O sea, es muy alto en este tipo de trastornos. Fíjate que en los trastornos de personalidad no es tanto así, no hay una carga genética tan importante. Sí se ha visto que si, digamos, hay algo que llamamos psicopatología en la familia, que alguien de los padres o de las personas que cuidan tenga por ahí un conflicto grave mentalmente hablando, sí va a influir bastante en la crianza de este chico, ¿no? Es decir, esto se ve mucho, por ejemplo, en estas depresiones llamadas postparto, ¿no? En donde de por sí hay cambios, ¿verdad? Hormonales, biológicos que tienen estas mamás, estas personas. Y llega un punto, y esto es como rascándole un poco y respondiendo a tu pregunta, en que si es una mamá o un cuidador, ¿no? Quien haya hecho la función, el tío, la tía, no sé, que no estaba, digamos, mentalmente disponible, porque un bebé, un niño chiquito nos va a exigir mucho, ¿sí? Sus llantos son fuertes, son caóticos. Entonces, es esta parte de prestarle un poco la mente. Ah, pues yo pienso que es de tener hambre o es de tener frío o te va a doler la pancita. Uno como que intenta traducirles porque un niño chiquito no tenemos idea cuando estamos en esa edad. Si esas funciones no se empiezan a dar, ese caos que trae este niño o este bebé, imagínate, va a seguir creciendo y creciendo. Por eso sí tiene que ver muchísimo la parte medioambiental, no tal cual que como fuera en un TDAH, en un caso de TDAH, que por ello ocurra este trastorno, porque la parte genética no es tan alta, de hecho, pero sí por estas experiencias, ¿no? Que ahorita platico. Entonces, por ende, pues puede ser una persona que todo lo que siente realmente no sabe identificarlo. Entonces, llegan con esta parte de me siento como vacía, vacío. Son personas que se aburren muy rápido. Como les cuesta trabajo profundizar en la vida interna de los demás, ay, con esto que le estoy platicando a tal persona, ¿cómo se estará sintiendo? Son relaciones que tienen de una manera muy superficial, ¿no? Entonces, va un poco más hacia allá. Y bueno, también como para que estemos un poco más informados, este tipo de trastorno lleva algún proceso, pero digámoslo como farmacéutico, o sea, se les receta algún tipo de medicamento, porque por ejemplo sé que para algún tipo de enfermedades o trastornos, Ujú. pero no sé si en este caso sea solamente, por ejemplo, con terapia, llevarlo de la mano, o también se Ok. les receta algún tipo de medicamento para que también a lo mejor ese tipo de conductas no se les quiten, pero las puedan sobrellevar. Un poco mejor. Mira, como tú mencionabas, sí, hay ciertas entidades clínicas en que el medicamento es muy importante, siempre y cuando el especialista en psiquiatría así lo considere. En el caso de los trastornos de personalidad, el medicamento, digamos que por el trastorno en sí es poco frecuente que se prescriba. Sí se prescriben muchos casos que me ha tocado conocer porque por el trastorno de personalidad narcisista o límite cayeron en un abuso de sustancias. Entonces, abuso de sustancias, de cannabis, de cocaína, de alcohol, les está produciendo pues malestar de forma significativa, ¿no? En sus relaciones, en su trabajo. Además de que tienen, no les ayuda con la parte de la impulsividad. Entonces, el medicamento en este caso iría más por la parte del abuso de sustancias, que se derivó, sí, del trastorno límite.
O como son personas que a veces pueden tener esta parte muy impulsiva y es otro elemento que tienden o que haya autoagresión a través de cortarme, de golpearme, de quemarme o agresión dirigida afuera. Entonces yo golpeo, yo quemo, yo encierro a las personas, ¿no? Entonces, para esa parte muy impulsiva, el medicamento puede ayudar. Igual que para la parte de que pueden ser personas que puedan caer en estados, vamos a llamarle depresivos muy intensos. Y entonces, en esa parte el medicamento puede ayudar. Siempre les hago la recomendación que sea el especialista en psiquiatría únicamente, quien a través ya de la evaluación decida si sí puede ayudar un medicamento o no. Pero para este tipo de casos es común que se prescriba. Bueno, entonces, bueno, nada más ya en casos que ya sean como más, bueno, donde presenten el trastorno un poco más agresivo, más avanzado, ¿no? Sí. Y bueno, no sé si también, bueno, alguien de la audiencia tiene alguna duda, alguna pregunta que quiera consultar el día de hoy, puede hacerlo mientras seguimos platicando. Y bueno, también, bueno, yo te hacía esta pregunta porque yo había visto, bueno, regresándonos a, por ejemplo, a lo que es genético, yo había visto, hay en redes sociales pues sí, una persona pública, Ajá. la cual tenía un hermano con un tipo de enfermedad y ya después, por lo mismo de que, por ejemplo, sí, sus papás lo cuidaban y todo, porque es este tipo de enfermedad en donde la persona no puede ser Ok. autosuficiente. Ujú. Entonces, ya tiempo después él se va a vivir con su hermano, pero él va a terapia, todo, y le descubren que él también tiene TEA. Entonces él relata su vida desde cómo es vivir con su hermano con este tipo de enfermedad y más aparte él teniendo este tipo de Ok. trastorno, de que cómo se vuelve a lo mejor difícil para ambos, pero cómo a lo mejor ambos pueden congeniar y entenderse entre los dos, Ok. porque creo que ya igual la crianza que a lo mejor ellos tuvieron también influyó en eso, ¿no? Pero también te preguntaba eso, ¿no? Porque a lo mejor lo que hablábamos hace ratito, de que si el gen es muy fuerte, puede llegar a que así sea, ¿no? Y creo que, bueno, en este caso a lo mejor no es el mismo, pero es curioso que se presente este tipo de casos. No sé si, bueno, por ejemplo, a ti te ha tocado atender algún tipo de caso así. En que, digamos, haya hermanos que tienen algún trastorno de la personalidad. Sí, sí, porque en este caso comparten un ambiente en común y algo muy interesante también es de que ahí entra la experiencia subjetiva. Es decir, cuando nosotros en nuestra terapia platicamos de nuestras experiencias con el tío, con la tía, con la mamá, con el papá, pues en parte también estamos platicando de lo que yo introyecté, ¿sí? O sea, de cómo yo lo fui viviendo. En este caso, con el hermano que me comentas, hay situaciones en común. Muy probablemente, yo no sé si hubo temas de violencia, probablemente sí, ¿no? Manera de hipótesis. Entonces, todo eso lo vamos interpretando, lo vamos vivenciando y lo vamos registrando en nuestra mente, ¿no? Entonces, sí, sí es muy común que se da este tipo de casos en donde a lo mejor alguien de la familia tiene por ahí, no sé, un hermano, un tema con la cuestión límite de la personalidad y el otro hermano o la otra hermana una cuestión de un trastorno antisocial de la personalidad. Que esos trastornos, este trastorno antisocial, una de las características que va a tener es de que justamente tiene conductas antisociales. Entonces son personas que es muy común que, digamos, lleguen al grado de robar, matar, ¿sí? Violar, abusar. Hay una parte en donde, como no está este factor, digamos, de la empatía, por así decirlo, pues yo lo hago y no hay una parte de culpa que en una cuestión más hacia un trastorno límite sí pudiera haber, lo cual nos va a ayudar mucho que en la terapia, que si haya un registro como de culpa. Habrá personas que tienen esta capacidad de culpa mayor y otras casi que no tanto, porque también de hecho el tema límite, luego me preguntan, pero límite de qué, ¿por qué se llama límite? ¿No? Hay muchas versiones, algo muy común es de que hace muchos años, por ahí de 1846, serán los primeros registros, decían límite porque oscilaban en este estado casi en la locura
pero no caían en la locura. Decían, están al límite, ¿no? Después viene el término más borderline, fronterizos, como de que se quedan en la frontera de casi caer en el delirio, pero hay algo que dicen no, y entonces son funcionales porque a lo mejor pueden trabajar, pueden ir a la escuela, pueden platicar, o sea, se conectan con la realidad, lo cual es muy interesante porque hay casos que sí están más pegados casi que a una psicosis y hay casos límite que están medianamente con mejor funcionamiento. Por eso creo que ya se dieron cuenta, este tipo de diagnósticos son complejos, ¿no? No basta con un checklist, ahí cumple 5 síntomas, no, casi siempre van a requerir varias entrevistas. Y ahorita que estamos hablando del trastorno antisocial, bueno, no sé, yo, por lo que comentas, creo que este tipo se va más asociado a lo que mencionabas, ¿no? A lo mejor personas que han cometido delitos, por ejemplo, no sé, de personas que han hecho feminicidios, ese tipo de cosas, y que tal vez, no sé, todo esto, como mencionábamos, siempre se va a derivar del ambiente, ¿no? Ujú. Y por ejemplo, hablando también del límite, el trastorno del límite de la personalidad, cuando ya se llega a esto que mencionas, como tipo de psicosis o que ya está como a lo que decimos el límite, esto se puede ir desarrollando si no se trata, a llegar a ese límite de ya. Ah, ok. Mira, de caer en una psicosis es muy poco probable. No. Sí de que los síntomas se vayan agravando y entonces este temor al abandono, como sigue, ¿cómo decirlo? Me sigo dando cuenta de que a veces no sé si las personas me han llegado a abandonar o no están ahí, porque a lo mejor sí desde mis primeras experiencias de sentirme mirada por mis papás, que hoy es un fenómeno que veo con algunos papás de les cuesta trabajo ver a sus hijos, porque es esta parte de subo la selfie con mi bebé para TikTok o para Instagram. Y ya el contacto es para el otro que me va a ver, ya no es directo con el hijo. Y fíjate que esto es muy importante porque no es coincidencia que de unos años acá estos casos que tienden a ser más graves están apareciendo más. Sí, es decir, son niños, niñas que no siempre son vistos por los papás, no son sostenidos. No hablo de un sostén de que los carguen, sino de que pudieran ser alimentados, biológicamente estar cubiertas sus necesidades, pero no es esta parte de un contacto emocional con los papás. Y todo esto vamos a ver que sí tiene consecuencias, porque no se hizo vamos a llamarlo un match, a lo mejor con mi apego, con confiar en los demás. Entonces empiezan a ser personas muy desconfiadas. Y eso lo vemos en niños, en adolescentes y obviamente en adultos. Y bueno, como parte de las conclusiones, bueno, por mi parte yo les recomendaría que si conocen o si ustedes en esta charla sienten que algo de aquí como que les resonó, sí se acerquen a un especialista, que es lo más importante. Por ejemplo, en psicología integral tenemos este tipo de apoyo hacia ustedes y contamos con que todos están eh, pues encaminados hacia poder diagnosticar este tipo de situaciones, trastornos, enfermedades, todos los temas que hemos tratado, pues ellos pueden apoyarlos en esto, se pueden acercar. Y bueno, no sé si quieres concluir con algo. Gracias. Sí, continuando un poquito con esto que mencionas, justamente en psicología integral ABC, pues bueno, somos un grupo de especialistas en psicología clínica, en neuropsicología, y que justamente podemos trabajar con ustedes de una manera ética, profesional, en diversas situaciones. Y entonces, pues bueno, pueden acercarse con nosotros para recibir un tratamiento y que por ende, poco a poco puedan ustedes sentirse con menos angustia, sobre todo, y por ende de una forma más tranquila y que tengan relaciones pues más padres, ¿no? Bueno, si alguien tiene alguna duda, pregunta, el chat se queda abierto tanto en Facebook como en nuestro canal de YouTube para que puedan seguirnos escuchando. Y esto ha sido todo por el día de hoy.